Bueno, como muchos de ustedes saben, se acaban de cumplir 19 años de la fundación de los Caracoles Zapatistas. Esto ocurrió entre el día 8 y el día 10 de agosto, entre el 8 y el 10 de agosto, es que no está muy claro, de hace 19 años. Y con relación a esto, fíjense que hoy me encuentro una columna de Rubén Martín, ya les he compartido de él algunos textos aquí, escribe en Sin embargo y en algunos medios de Guadalajara, me parece que él es de Jalisco, no estoy muy seguro, pero el caso es que él publicó hoy, ayer más bien, esta columna, Los Caracoles Zapatistas, otra forma de hacer política, y viene ad hoc con todo lo que está pasando en México, y está, pero sí que le cae como anillo al dedo a todos los que entran y dicen, pues ¿tú qué propones? Ya ven que así hablan todos ellos. Tú nomás dices, te quejas y no propones. Así hablan todos ellos. Primero, yo no soy ni político, ni quiero serlo, ni soy candidato, ni les ando mendigando votos. Pronto, esos reclamos háganselos a sus políticos en los que creen. Esos. Y no solamente que propongan, sino que cumplan lo que proponen. Porque ya ven que luego proponen sacar al ejército de las calles y terminan haciendo exactamente lo contrario. Pero además, en este espacio, que tiene ya más de 10 años, por supuesto que hemos propuesto. Y esto es en lo que nosotros creemos. Por eso no creemos en los cárteles de la política, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni todos esos. Y la secta, organización criminal fundada a partir de todos estos desechos, de todos estos otros cárteles, pues es exactamente más de lo mismo. Entonces creemos en este modelo que tiene ya 19 años funcionando. Los zapatistas ya van a cumplir 30 años desde que salieron a la luz, fíjense. 30 años, ¿eh? Pero bueno, vamos a compartirla, está muy interesante. Fíjense lo que dice. El sistema liberal de representación política que concede orden legal y legitima el moderno sistema de nominación capitalista está en crisis en México como en todo el mundo. Las llamadas democracias representativas en todas sus modalidades crujen ante las diversas manifestaciones de sus crisis. La manifestación más patente de esta crisis es el hartazgo de las sociedades ante los actores y los procedimientos mediante los que se reproduce este sistema. Hay un claro hartazgo de la sociedad hacia la figura del político profesional, a quien se mira como un sujeto que no trabaja por el bien común, yo diría que ni siquiera trabaja, sino en beneficio de sus propios intereses, la mayoría de las veces cínicos y corruptos, cuando no criminales, como bien lo pinta el personaje de Francis Underwood de la serie House of Cards, o en la vida real, Carlos Salinas de Gortari. Hay una insatisfacción también hacia los partidos políticos tradicionales que no son organizaciones de interés público, sino corporaciones organizadas que necesitan del control de los poderes públicos para satisfacer los intereses de grupos de poder y el acceso a privilegios a la abultada clase política. Existe también una marcada y creciente insatisfacción acerca del procedimiento esencial de reproducción de este sistema, como las elecciones, que son notoriamente costosas y muchas veces fraudulentas o sesgadas por los grupos de interés, el control de masas de votantes o de la manipulación de los mismos mediante viejas y nuevas prácticas de manipulación de conciencias, como se evidenció en el Brexit con el uso de fake news y mensajes sesgados en redes sociales con modernas tecnologías de inteligencia artificial. Lo mismo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Y en México. Y un elemento adicional de la marcada crisis del sistema político de representación liberal es la insatisfacción, el hartazgo y la decepción que las sociedades tienen ante el ejercicio del gobierno en contextos recientes de polarización y exacerbación de la opinión pública. Una encuesta del Pew Research Center entre los países de la OCDE, México incluido, encontró en 2020 que 52% de la población de estos países manifestaba insatisfacción con la democracia, el sistema político dominante en el actual orden capitalista. Democracia lo pone entre comillas.
Hasta ahora, estas crisis yuxtapuestas del moderno sistema político liberal capitalista se han intentado atajar mediante reformas electorales y del mismo sistema político, pero resultan siempre insuficientes, siempre insatisfactorias, como ha ocurrido en México en los pasados 40 años. En México se han llevado a cabo una decena de reformas políticas electorales desde 1977 y ya quieren hacer otra, Y aún así, el sistema político no resulta satisfactorio para la sociedad mexicana. Y la insatisfacción se manifiesta, entre otras formas, con tasas de abstencionismo de hasta 50% en promedio en elecciones federales y tasas más altas en elecciones estatales. Esto es un dato demoledor. O sea, cuando el 50% de la gente no va a votar porque está harta de todo esto, no es posible seguir sosteniendo que esto está funcionando, que el modelo funciona. Es imposible. Pero bueno, ante este horizonte se piensa que no hay salidas. Pero como tímidas luces en una noche oscura, se iluminan algunas experiencias políticas que muestran que es posible otras formas y otros horizontes de hacer política. La experiencia zapatista es una de ellas. Uno de los ejemplos más importantes en México y en el mundo es el Ejército de la Autonomía en las comunidades mayas del Ejército Zapatista, es el ejercicio más bien de la autonomía en las comunidades mayas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ahora que se cumplieron 19 años del anuncio de los caracoles zapatistas el pasado 9 de agosto. El EZLN, como se sabe, es un sujeto político compuesto por cientos de comunidades indígenas mayas de Chiapas que el 1 de enero de 1994 emergieron públicamente para declararle la guerra al Estado mexicano por los siglos de despojo y abandono en contra de su población. La declaratoria de guerra fue respondida por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari con una guerra que intentó exterminar a este grupo insurgente que mediante las armas se visibilizaba para exigir las condiciones mínimas para una vida digna. Tras la guerra del gobierno, vino la respuesta solidaria de la sociedad civil mexicana que exigió el cese de la violencia estatal. El EZLN respondió aceptando las negociaciones en la Catedral de San Cristóbal en febrero de 1994 y posteriormente en los diálogos de San Andrés en 1996. Pero la clase política, PAN, PRI y PRD, traicionaron los acuerdos pactados. Debido a esta traición, las comunidades indígenas rebeldes organizadas en el EZLN decidieron ejercer su autonomía social, económica, política y cultural sin ninguna relación con el Estado, los partidos y la clase política, solo valiéndose de su propia fuerza y su propio trabajo. Desde que se rebelaron, crearon los municipios autónomos rebeldes zapatistas, en siglas aparece esto como MARES, con Z al final, MARES, que en 1994 se organizaron a través de los llamados Aguascalientes, unas formas de gobierno comunitarias regionales. Así funcionaron 5 Aguascalientes, gobiernos autonómicos regionales, hasta agosto de 2003, que se crearon los caracoles, las juntas de buen gobierno, encargados de regular las relaciones entre los municipios autónomos rebeldes zapatistas y la sociedad civil, los conflictos entre los municipios autónomos y sobre todo tomar decisiones autónomas regionales. En una serie de comunicados en julio de 2003, los zapatistas anunciaron la profundización en su ejercicio de autonomía y la consolidación de 5 caracoles. 16 años después, en agosto de 2019, los caracoles zapatistas crecieron hasta 12 estructuras de gobierno y el aumento de 27 a 43 municipios autónomos. Desde estas formas de organización se definen los asuntos esenciales de las comunidades zapatistas como salud, educación, justicia, comunicación, género, trabajo, vivienda, tierra, comercio, alimentación, cultura, todo dentro de una política comunitaria y autónoma. En el comunicado Chiapas, la 13ª estela,
firmado por el entonces subcomandante Marcos a nombre del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN en julio de 2003, se recuerda que esta forma de autogobierno no es invención o aportación del EZLN, viene de más lejos. Y cuando nació el EZLN ya tenía un buen rato que esto funcionaba, aunque solo a nivel de cada comunidad. Es decir, las modernas formas de autonomía que ejercen las actuales comunidades mayas provienen de los modelos ancestrales de organización de las comunidades indígenas. Si bien en la práctica este ejercicio de autogobierno comunitario supera muchos de los problemas del caduco sistema liberal de democracia representativa, no es un ejercicio sin contradicciones. En el comunicado citado, decía el subcomandante Marcos: no quiero que quede la impresión de que se trata de algo perfecto y que sea idealizado. El mandar obedeciendo en los territorios zapatistas es una tendencia y no está exenta de sube y bajas, contradicciones y desviaciones, pero es una tendencia dominante. Después de ahí ya se sacó López la frase del mandar obedeciendo. Pinche bastardo. De ese modo, no sin contradicciones, los caracoles zapatistas, con sus juntas de buen gobierno y municipios autónomos rebeldes zapatistas, representan no solo la forma de organizar la digna rabia que motivó el alzamiento zapatista. Tras 28 años de rebelión, han mejorado sustancialmente las comunidades zapatistas, haciendo realidad una vida digna para cientos de miles de pobladores mayas en Chiapas. Y demuestran que hay otra salida a la caduca democracia representativa. Los caracoles zapatistas funcionan sin clase política tradicional, sin partidos, sin onerosas elecciones, sin sueldos a los servidores públicos. Y esto es lo que les dolería muchísimo. Por eso no les gustan. Ante la crisis y descomposición del sistema político liberal dominante, los caracoles zapatistas vislumbran que otras formas de hacer política son posibles, que otros mundos son posibles. Esto es lo que publicaron, lo que escribió Rubén Martín para recordar un aniversario más de la creación de los caracoles zapatistas. 19 años. Yo creo que el año que entra va a haber fiesta. Habrá que esperar a ver a qué nos invitan. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.